Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso, abogado en libre ejercicio profesional y experto en derecho penal. Hoy abrimos este espacio informativo para tocar un tema que probablemente para mucha gente se vuelve muy delicado, muy sensible, pero que vuelve a la luz pública en nuestro país. Ya en anteriores ocasiones se había hablado, se había manifestado sobre hechos de que debería despenalizarse la eutanasia en nuestro país. Esto fue en el tiempo de Lenín Moreno. Se trató también dentro de la Asamblea Nacional sin mayores efectos, pero hoy en día hay una demanda que efectúa Paola Roldán, una mujer de 42 años que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad crónica que le causa dolor y ha limitado por completo su movilidad, manteniéndola con vida solo a través de un respirador. Ahora ha hecho esta demanda y la misma se encuentra en la Corte Constitucional. Debe ser tratada la misma por parte de la Corte Constitucional para despenalizar la eutanasia en el país. Le hemos invitado al doctor Valdivieso para hablar sobre este tema. ¿Qué concepto, qué idea tiene Simón sobre este planteamiento, sobre esta solicitud que hace Paola Roldán a la Corte Constitucional? Buenos días y bienvenido. Gracias y buenos días. Yo creo que Paola Roldán Espinosa ha puesto el dedo en la llaga. Bien hacía usted referencia que, históricamente hablando, de que ya se refería a la eutanasia o se intentó tratar en la Asamblea Nacional en la época de Lenín Moreno. Sin embargo, en lo más tardío tenemos una propuesta legislativa que se dio a finales del siglo XX en el Congreso Nacional de la época, pero nadie sabe qué es lo que sucedió cuando efectivamente ya había un proyecto de ley y que debía ser aprobado. Pero los tiempos actuales han hecho de que ya los ecuatorianos pensemos en muchas situaciones que han sido de alguna manera un tanto prohibitivas o que han estado en contraposición a determinados principios de la sociedad ecuatoriana. Y por eso decía que Paola Roldán Espinosa pone el dedo en la llaga, porque ya no este no es un asunto de iniciativa legislativa, no es un asunto de ciudadanos que quieren que se trate el tema de la eutanasia, es el tema de una persona que está viviendo un dolor y que sabe que lo que ella requiere es que el Estado ecuatoriano le permita ser asistida en la muerte porque ella desea tener una muerte digna, no como todas aquellas muertes dolorosas que también son muertes violentas en las que personas que tienen una enfermedad incurable, irreversible y que padecen, que sufren hasta el final de sus días y también con lo que significa el entorno del sufrimiento del núcleo familiar, es ella la que está golpeando las puertas de la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional la que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y el ejercicio de un derecho constitucional como es el que está planteando Paola Roldán Espinosa y el que se han sumado miles o millones de voces en el Ecuador, sea la que se pronuncie sobre este tema que, como también creo señalaba usted, Rubén, es eminentemente complejo y al mismo tiempo es polémico. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí puesta es la pelota en la cancha de la Corte Constitucional. Significa que va a tener que decidir o hacer una ponderación de valores fundamentales. El uno, el derecho a la vida, y el otro, el derecho a la muerte digna. Ahora, usted acotaba y hacía historia en el país. Los legisladores de ese entonces plantearon interrogantes en torno al Código Orgánico Integral Penal, el cual clasifica como homicidio el acto de causar la muerte a otra persona y en casos agravados. Esto puede ser considerado como asesinato. Ninguno de los artículos de dicho código contempla ni permite la posibilidad de que una persona solicite a otra que le asista o le ayude a morir. Simón, ¿puede considerarse como asesinato que alguien le ayude, le asista a esta persona en un caso como el que estamos tratando en este momento? A ver, cuando nosotros leemos ahora ya la demanda que la plantea Paola Roldán Espinosa,
una de las pretensiones es de que se declare la inconstitucionalidad o se declare inaplicable el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que se refiere al homicidio, es decir, se declare inaplicable y en el supuesto de que se esté frente al caso de la eutanasia. Personalmente creo, y eso es importante que conozcamos, que en el viejo Código Penal, en el artículo 454, se reprimía en el artículo 454 el que instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide. Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 no se hace referencia ni a quien ayude ni a quien instigue al suicidio. Sin embargo, una reforma del año 2019 ya se establece en el artículo 154 la instigación al suicidio, pero no se habla de la ayuda al suicidio. Es decir, existe ese vacío. Sin embargo, de la lectura del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, daría a entender de que en el caso de la eutanasia sería sancionado. Personalmente, y por el análisis que acabo de hacer, creería que no, pero sí es bueno ponerse a salvo y curarse obviamente en sano. Entonces, lo que está haciendo Paola Molina a través de la defensa técnica, como por ejemplo Ramiro Ávila Santa María, que está ahí involucrado directamente en la demanda, Pablo Encalada y Farid Simón, se han sumado los tres constitucionalistas, y también en el caso de Pablo Encalada, que es un experto en materia penal, se suman y están pidiendo obviamente de que se declare la inaplicable el artículo 144 en el caso de la eutanasia, porque obviamente habiendo ese vacío y hecho esa comparación, el elemento histórico, obviamente no estaría aparentemente sancionada la eutanasia en el Ecuador. Sí, la instigación y el homicidio voluntario, el dar la muerte voluntaria, pero cuando alguien asiste sobre el pedido de una persona para la muerte, yo creo que no estaría eventualmente sancionado. Sin embargo, será la Corte Constitucional la que nos aclare definitivamente sobre este particular. Esta es la primera vez, Simón, que se presenta públicamente una solicitud para abordar la despenalización de la eutanasia ante la Corte Constitucional a través de la petición de una ciudadana con una enfermedad crónica. El tema ya ha estado antes en el debate, pero sin haber habido resultados positivos. La eutanasia en el Ecuador siempre ha sido un debate polémico. ¿Por qué estar y por qué decirlo en un debate polémico, Simón? Por ejemplo, hubo un tema muy parecido en Colombia hace poco tiempo. Una persona igualmente diagnosticada con la misma enfermedad pudo llegar a conseguir efectivamente que se acabe su dolor, que se aplique la eutanasia a esta persona en Colombia. Hablamos en el caso de la historia que se vivió en el año 2021 de Marta Sepúlveda en Colombia. Así es. No solamente Colombia, es el caso del Perú en lo que tiene que ver con Latinoamérica, en lo más cercano a nosotros, al Ecuador, nuestros vecinos, que ya se ha debatido y se ha resuelto sobre el tema de la eutanasia. Aquí lo importante en el caso de la demanda de Paola Roldán Espinosa es que no solamente le está pidiendo a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre ese derecho que tenemos todas las personas a una muerte digna, y en el caso concreto de ella, pero además lo que se está pidiendo es de que se declare inaplicable el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del homicidio al tratarse en este caso del derecho a la muerte digna, que es lo que está pidiendo Paola Roldán Espinosa. ¿Por qué es polémico? Porque esto va de la mano de conceptos, de fe, de creencias. Aquí está, este tema está muy vinculado con el tema religioso. ¿Y por qué digo eso? Porque desde lo religioso, desde la Iglesia Católica, se habla de la muerte, pero de la muerte natural, es decir, la muerte como consecuencia de la vejez. Esa es la muerte natural, y si nosotros revisamos cuáles son las causas, por ejemplo, de la muerte natural,
las causas naturales serían las que no son producidas, ojo, las que no son producidas por la actividad humana, de tal suerte que incluso históricamente cuando se hablaba del suicidio, las personas suicidas no podían ser enterradas en los lugares sagrados, en los panteones, ¿sí? Porque estaba prohibido por el derecho canónico, había una prohibición en ese sentido. Entonces, obviamente que el tema es polémico, por eso es un asunto de fe, de creencias, de conceptos, los que también van a ser debatidos. Mire, Rubén, cuando se trató el tema del aborto en el caso de violación, también fue un tema eminentemente polémico, porque se está hablando del derecho a la vida, el derecho a la vida que de acuerdo a nuestra Constitución está protegido desde el momento mismo de la concepción. Pero ahí venía un problema que es asimismo la ponderación de derechos, el derecho a la vida del que está por nacer y el derecho a que tiene la mujer, en este caso una mujer, para en el caso de violación solicitar que se dé el aborto. Ese es el tema de lo polémico y en este caso de la eutanasia, porque la Iglesia habla de la muerte natural, es decir, donde no exista la intervención del ser humano. Y la eutanasia, de alguna manera, vendría a ser una muerte asistida por un tercero, lo cual iría en contra de los preceptos de la Iglesia y principalmente del catolicismo. ¿Qué pasaría en este caso si la Corte da luz verde a esta petición? Para que la eutanasia pueda ser despenalizada en el Ecuador, ¿es necesario que se presente un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, Simón? Esperemos que eso no suceda porque realmente la Corte Constitucional en el caso del aborto por violación, y eso que quedó muy corto en la protección o en la atención al derecho que tienen las mujeres frente a una concepción no querida, sin consentimiento. Sin embargo, la Corte Constitucional se pronunció, pero puso metafóricamente hablando la pelota en la cancha de la Asamblea Nacional y mire usted toda la polémica que se causó y al final se aprobó una ley en la cual no satisfizo de alguna manera las aspiraciones de un colectivo que estaba solicitando que se resuelva sobre el tema de la violación, digamos, del aborto en los casos de violación. Pensaría que la Corte Constitucional, por las facultades que tiene de acuerdo a la Constitución de la República, debería pronunciarse dentro de su resolución sin necesidad de que envíe o que ponga, insisto, que se resuelva esto en la Asamblea Nacional, donde no va a ser fácil pasar por más que sea una orden de la Corte Constitucional, va a tomar mucho tiempo, pese a que la Corte incluso puede dar plazos para que se emita la ley, pero yo creería que la Corte Constitucional está facultada para en esa resolución declarar inaplicable, como lo ha hecho en otros casos, el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, en el caso de la eutanasia, y pronunciarse obviamente sobre la aplicación de la eutanasia. Me adelanto en algo, Rubén, que puede suceder como lo que sucedió en el caso del aborto en los supuestos de violación, que va a ser el tema de la objeción de conciencia. Este también es un tema fundamental que va a tener que ser debatido y cómo va a ser manejado tanto en la resolución de la Corte Constitucional o en el supuesto de que la Corte Constitucional diga que sea la Asamblea la que dicte una ley, sin perjuicio de que la resolución de la Corte Constitucional, en el caso de Paola Roldán Espinosa, sea de inmediata aplicación, porque ese es el carácter de la sentencia que dicta la Corte Constitucional. Si este caso la Corte aprobara, ¿solamente sería específico para este tema y para esta paciente o esto se podría generalizar en el país? Es una sentencia de carácter general, es decir, atendería una petición de Paola Roldán Espinosa, sin embargo, tiene una aplicación inmediata y de carácter general a la cual
cualquier persona podría verse asistido. Por eso digo, lo importante es cómo vaya a resolver la Corte Constitucional, sin perjuicio de que envíe a la Asamblea para que se establezca a través de una ley. Pero esto es de aplicación inmediata y cualquier persona podría, obviamente, acogerse a esta sentencia de la Corte Constitucional en el supuesto de que se apruebe la petición de Paola Roldán Espinosa, la muerte asistida, el derecho a una muerte digna, porque a la par está el derecho a la vida digna. Si una persona está bajo una estela de sufrimiento, de que es irreversible y que no hay una forma de solucionar a su dolor, obviamente a su enfermedad, entonces quiere decir que esta persona no está teniendo una vida digna y por eso le está apostando al derecho a una muerte digna. Simón, si es que esto se da paso, querría decir que se crea jurisprudencia en el país para cualquier otra persona que quiera ser y tener una muerte asistida, como es el tema de la eutanasia. La lectura suya, Rubén, es enteramente correcta porque las sentencias de la Corte Constitucional tienen ese carácter general amplio y de aplicación obviamente inmediata. Es decir, como usted dice, es una jurisprudencia y que es de aplicación obligatoria para los ecuatorianos, al margen de que envíen o no que sea resuelto o que se establezca una ley y se reforme el Código Orgánico e Integral Penal. Al margen de ello, la sentencia de la Corte Constitucional puede ser aplicada en otros supuestos. Siendo un caso delicado y además un caso que debe tener un tratamiento ágil, ¿la Corte Constitucional se toma tiempo o esto tiene un límite de espacio para poder resolver sobre esta solicitud? La Corte Constitucional se ha pronunciado en forma reiterada que los casos se van resolviendo de acuerdo a la secuencia como van ingresando los casos, es decir, cronológicamente. Sin embargo, la propia Corte Constitucional ha creado jurisprudencia, como usted decía, en el sentido de que hay casos que pueden ser priorizados si se cumplen determinados requisitos. Y en este caso, lo de Paola Roldán Espinosa estaría en uno de los supuestos de la priorización del tratamiento del tema. ¿Por qué? Porque justamente Paola Roldán Espinosa está atravesando esa enfermedad, está con un sufrimiento y obviamente necesita un pronunciamiento inmediato de la Corte Constitucional. Por lo tanto, con ese paraguas de la Corte Constitucional, yo pensaría que esto va a ser tratado, obviamente, lo más pronto posible, porque está en los supuestos de que debe ser priorizada la atención de la demanda de Paola Roldán Espinosa. Muchísimas gracias, Simón. Ha sido importante tratar este tema que ha empezado a generar espacios de discusión a nivel de todo el país. Un buen día. El mejor para usted y muchas gracias por la conversación. Buenos días. Gracias. Ha sido Simón Valdivieso, abogado en libre ejercicio profesional y experto en derecho penal, hablando sobre este tema de la despenalización de la eutanasia en el país. Solicitud